Este tema es polígonos regulares. Para definir qué es un polígono regular, recordamos que polígono es una figura plana. Sus lados son rectos. Y para que sea regular, lo que significa es que sus lados son congruentes entre sí, o sea que todos los lados miden igual, y que sus ángulos también son congruentes entre sí. Que conste, no significa que los lados y los ángulos van a medir igual, no, porque los lados tienen una medida entre ellos y los ángulos otra medida, pero que le corresponde solo a los ángulos. Aquí podemos ver un ejemplo de un polígono regular de 6 lados. Podemos ver algunos elementos, el radio. El radio es el segmento que sale del centro y llega hasta un vértice del polígono. ¿Qué era el vértice? El punto donde se unen dos lados. Estos son vértices. El apotema también sale del centro, pero llega perpendicularmente hasta la mitad de uno de sus lados. Como es perpendicularmente, siempre se forma un ángulo de 90 grados. Tenemos la diagonal también, que es un segmento que une dos vértices que no son consecutivos, o sea que no está uno después del otro. Porque veamos que cuando hay dos vértices consecutivos, ese segmento que los une corresponde a un lado. En este caso, tenemos dos segmentos que no son consecutivos, o sea que no está uno después del otro, y lo que se nos viene a formar es una diagonal. Cabe mencionar que en un mismo polígono puede haber varias diagonales y que midan diferente. Porque veamos, no es lo mismo esta diagonal que acabo de resaltar a que imaginemos otra diagonal que inclusive puede empezar en el mismo punto, en el mismo vértice, pero llegar a otro vértice que está un poco más lejos. Y esta se ve que es un poco más grande que la otra diagonal. Inclusive esta diagonal que tracé, podemos observar que está conformada por dos elementos que mencioné, que está formada por un radio y también por otro radio. Esta diagonal es, como decirla así, como especial. No tenemos que complicarnos la existencia. Si ya sabemos cuánto mide el radio, ya vamos a poder saber cuánto mide esa diagonal también. Los polígonos también tienen otros elementos, hablando también de las diagonales. Desde un vértice se puede trazar X cantidad de diagonales. Aquí podemos ver en este mismo polígono que puse para el ejemplo, que es un polígono de 6 lados, que cuando ubicamos un vértice se puede trazar 1, 2, 3 diagonales desde ese vértice en específico. Inclusive eso va a pasar con cada uno de los demás. Lo que pasa es que estamos tomando como punto de referencia ese vértice. Ahora, si tenemos el dibujo, es fácil poder ver cuántas diagonales son, porque uno solamente traza la línea. Pero si no lo tenemos, hay una fórmula muy sencilla que nos va a permitir saber cuántas diagonales tiene desde un vértice. Que ahí la fórmula dice D minúscula. ¿Qué significa D minúscula? Diagonales desde un vértice. Dice que eso se puede averiguar tomando n y quitarle 3. Pero bueno, ¿quién es n? N es la cantidad de lados que tiene ese polígono. Entonces,
En este caso, ese polígono que tiene 6 lados y que ya sabemos que tiene 3 diagonales desde un vértice, pero hagamos de cuenta que no sabemos eso, la fórmula sería, vamos a averiguar las diagonales. Tomo n, que en este caso es 6 porque tiene 6 lados, le quito 3, dice la fórmula, y eso me da el resultado 3. Quiere decir que se le pueden trazar 3 diagonales desde un vértice, y vean que ya lo sabíamos antes, pero es la fórmula, la manera de comprobarlo. También podemos calcular todas las diagonales que tiene ese polígono. O sea, aquí será contando todas las que se pueden trazar desde todos los vértices, no solo desde uno. Es esta fórmula un poquito más grandecita. Ahora, no podemos decir que porque esta fórmula está complicada, si podríamos tomar la otra y multiplicarlo por 6, como en este caso, porque son 6 vértices. ¿Por qué no? Porque si ustedes multiplican por 6, va a haber diagonales que las van a estar contando repetidas veces. 2, 3 veces pueden estarlas contando. Entonces, esta fórmula lo que hace es calcular las diagonales únicas, las diferentes, que se pueden trazar en total. Aclaro, la primera fórmula, solo las diagonales desde un solo vértice, es una D minúscula. Con D mayúscula son todas las diagonales que se le pueden trazar, que aquí vemos que son un montón. Vamos a contarlas. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, parece que 9, ¿verdad? Entonces vamos a probar la fórmula. Haciendo de cuenta que no sabemos. Estamos poniendo en prueba esa fórmula. Que dice, para averiguar todas las diagonales, por eso estamos utilizando una D mayúscula, dice que tomemos a n, que en este caso el polígono tiene 6 lados, lo multipliquemos por n-3, que vendría a ser 6 menos 3, porque recuerden que la n la estamos cambiando según la cantidad de lados que tenga ese polígono, y que esto se divida entre 2. Ingresándolo en la calculadora, vamos a ver qué resultado nos da. 9. ¿Lo ven? Ya gráficamente lo habíamos determinado, pero no siempre vamos a tener el dibujo como para simplemente contar. Con la fórmula lo averiguamos. Dice que tiene 9 diagonales en total ese polígono. Luego, hay un ejemplo que nos están diciendo que determinemos la cantidad de diagonales desde un vértice y también la cantidad total de diagonales, vea que son las dos cosas, de un ¿qué? De un heptágono. Bueno, ¿qué es un heptágono? Es un polígono de 7 lados. Entonces aquí la n vale 7. Desde un vértice, esta es la fórmula. En total, esta es la otra fórmula. Entonces vean, desde un vértice es cambiar la n por un 7. 7 menos 3 dice que tiene 4 diagonales desde un vértice. En el caso del total igual, la n se cambia, solo que hay dos n's. Igual, entonces poner el 7 y 2 veces. En total, ella tiene 14 diagonales. Solamente es aplicar la fórmula sencilla, las que ya se explicaron. Luego tenemos los ángulos de un polígono regular. Vemos acá 3 ángulos diferentes. El ángulo central, que se forma entre 2 radios, y es esa abertura que se forma entre ellos dos. Para saber cuánto mide, aplicamos esta fórmula. Tomamos 360 grados y lo dividimos entre n. ¿Quién es n? Bueno, la cantidad de lados que tiene. Luego, el ángulo interno es el que se forma entre lado y lado.
Aquí observamos este lado con este otro, forman ese ángulo que está ahí. Se representa en este caso con una I, no es que siempre vaya a ser I. La manera de averiguar cuánto mide ese ángulo es con esta fórmula. Tomamos 180, se tiene que multiplicar por n-2 y eso se divide entre n. Igual, la calculadora lo entiende, ustedes lo único que tienen que hacer es cambiar la n por la cantidad de lados que tiene ese polígono. Y tenemos el ángulo externo, que el ángulo externo es el que se forma entre un lado y la prolongación de otro lado, que sea consecutivo. Entonces aquí vemos ese ángulo externo, pero hay una particularidad, el ángulo externo y el ángulo central miden lo mismo, por eso podemos observar que la fórmula es la misma. Bien, hay un ejemplo que dice, determine la medida del ángulo central, del ángulo interno y del ángulo externo de un pentágono regular. Bueno, ¿qué es un pentágono? Es una figura de 5 lados. Para averiguar el ángulo central, la fórmula, como ya la presentamos, es 360 grados se divide entre n. Y ya vimos que la n equivale a 5, entonces sería 360 grados dividido entre 5. Y esto nos viene a dar 72 grados. Quiere decir que ese ángulo central mide 72 grados. Ya tenemos este. Con respecto al ángulo interno, la fórmula es 180 grados por n-2 dividido entre n. Recuerden que lo único que hacen es cambiar la n por la cantidad de lados, que en este caso es 5. 5 menos 2 dividido otra vez n, o sea, otra vez 5. Lo ingresamos a la calculadora, 180. Y abajo, otra vez el 5. Mide 108 grados el ángulo interno. Y el ángulo externo, ya vimos que es el mismo que el central. Entonces, nada más repitamos el proceso. Se cambia la n entre 5 porque tiene 5 lados y eso nos dio también 72. Recuerden que el central y el externo miden lo mismo. Bien. Hay otro ejemplo que dice, determine la medida del ángulo central, del ángulo interno y del ángulo externo, pero de un octágono. ¿Qué es un octágono? Es un polígono de 8 lados. Igual, ángulo central, ángulo interno. No es que siempre les van a pedir todos esos, porque en un examen normalmente piden uno, o dan uno como pista para averiguar otro. Aquí los estamos averiguando, pero hay ejercicios en que más bien los dan para que ustedes averigüen cuál polígono era, o sea, lo contrario. El ángulo central igual 360 grados entre n, en este caso es un octágono, entonces la n la cambiamos por un 8. Ingresamos en la calculadora para ver qué nos da esto. 45 grados. A veces da decimales y está bien. Eso depende del polígono. Con respecto al ángulo interno, la fórmula es esta. Nada más cambian la n, que igual otra vez un octágono. Entonces cambiamos por un 8. Entonces fracción 180. 8 menos 2. Y abajo otra vez el 8. 135 grados. Y el ángulo externo ya vimos que es igual que el central, pero igual repitamos el proceso. La cambiamos por un 8 y también da 45 grados. Luego, ahora, vean que hay un ejemplo 3 que dice, en un polígono regular,
La medida del ángulo central es 72. Vean qué diferente a lo que hemos expresado en los ejemplos anteriores, porque hemos estado averiguando cuánto mide ese ángulo. Pero aquí lo que me están dando es ya lo que mide. O sea, no tengo que averiguar cuánto mide el ángulo central, sino que tengo que tomar como pista eso que me están dando. Me están diciendo, el ángulo central ya sabemos lo que mide y es 72 grados. Bueno, sigamos leyendo. ¿Cómo se llama ese polígono? Recuerden que un polígono recibe su nombre según la cantidad que tenga de lados. 3 lados triángulo, 4 lados cuadrados, 5 lados pentágono, 6 lados hexágono, 7 lados heptágono, 8 lados octágono, 9 lados nonágono, 10 lados decágono, y ahí hay más, podemos investigarlos por aparte. Muy bien, entonces, ¿cómo se llama ese polígono? O sea, lo que nos están preguntando es cuántos lados tiene ese polígono, porque ustedes la única manera de saber el nombre es que ya ustedes sepan cuántos lados tiene, y aquí no lo sabemos. Pero bueno, nos vamos a regresar a esa pista que nos dieron. ¿Para qué nos dieron el ángulo central? Si me están preguntando otra cosa, bueno, recordemos cómo se averiguaba la medida del ángulo central con la fórmula 360 grados entre n. Y ya me están diciendo que esto da 72 grados. ¿Ok? Entonces lo que estamos averiguando es el valor de esa n. ¿Entre cuánto tengo que dividir a 360 para que esto me dé 72? Ya sea que ustedes lo hagan con un tanteo que les pare infinito, o que simplemente apliquemos una regla de ecuaciones. Quiero averiguar esa variable n, entonces la dejo solita. Solita voy a mandarla al otro lado para que esté solo ella. Pero ahí, veamos, ahí ya hay otra cosa, ahí hay un 72. Entonces no va a estar tan solita después de todo. De este lado sí va a caer el 360 solito, pero allá había un 72 y aquí viene la n. Ahora, si ustedes ven esa rayita que es una fracción, eso es lo mismo que una división. Entonces ahí la n está dividiendo a 360 y cuando cambiamos algo de lugar en una ecuación, esa operación se invierte. ¿Qué es lo contrario de dividir? Bueno, pasar a multiplicar, que es lo que está sucediendo ahí. Y luego, yo quiero dejar todavía esa n solita, entonces tengo que quitarle ese 72, que pasa lo mismo. Vean que el 72 aquí se está multiplicando. ¿Qué va a ir a hacer al otro lado? A dividir. ¿A quién? Al que ya estaba ahí, a 360. Y esto ya me va a dejar la letra solita, que es lo que yo quiero averiguar. Entonces tomamos 360, lo dividimos entre 72, 5. Quiere decir que la n es 5. Y si la n es 5 es porque estamos hablando de un pentágono. Bien. Tenemos un ejemplo 4 que nos dicen en un polígono regular un ángulo interno mide 135. Ok, nuevamente aquí no estamos averiguando cuánto mide el ángulo, sino que me lo están dando de pista y me están diciendo cuál es ese polígono. Entonces igual, me dijeron el ángulo interno, me dicen que mide 135. ¿Cuál era la fórmula del ángulo interno? 180 grados, n-2, y esto dividido entre n. Lo que pasa es que es una fórmula un poquito más complicadita, ¿verdad? Entonces igual, empezamos deshaciendo la fracción que hay ahí, que vemos que abajo hay una n. Desquitémosla de ahí, pero no es nada más quitarla, es mandarla al otro lado. Aquí abajo está dividiendo, va a ir allá a hacer ¿qué operación? Una multiplicación. Cuando ya yo la quito, se libera lo que estaba arriba de la fracción, que es esta parte. Ya abajo no va a tener nada. Del otro lado de la ecuación ya había un 135. ¿Quién viene para acá? Una n. ¿A qué? A multiplicar, no a dividir. Porque ya estaba dividiendo un lado, va al otro lado a hacer lo contrario. Muy bien.
Ahora, esta fórmula es un poquito más larguita, no es tan sencilla. Hay que deshacer ese paréntesis. ¿Cómo se deshace ese paréntesis? Bueno, aplicando propiedad distributiva. Haciendo 180 multiplicado por n. Cuando se multiplica un número con una letra, simplemente es ponerlos juntos, pero tener claro que entre ellos dos hay una multiplicación. Luego vemos que adentro del paréntesis hay un menos, lo anotamos, menos. Y luego el 180, pero ir a multiplicar ¿a quién? Al 2. ¿Y cuánto es 180 por 2? Eso es 360. Bien. Y del otro lado de la ecuación que había, un 135 que se está multiplicando por una n. Ahora, esto es una ecuación de primer grado. Recordemos que en las ecuaciones de primer grado tenemos que, con respecto a la ecuación, al símbolo de igual, tenemos que acomodar de un lado a los que tienen letras y del otro lado los que no tienen letras. Bueno, ¿quién tiene letra aquí? El 180 tiene una letra, que es una N. El 135 también tiene una letra, que es una N. Ellos tienen que estar juntitos. Vamos a ponerlos a la izquierda de la ecuación. A la izquierda ya estaba el 180, N. Pero, ¿quién viene para este lado? El 135, que aquí podemos ver que de este lado está positivo. ¿Cómo va a venir a la izquierda? A restar. Lo contrario de sumar es restar. Y ese 360 hay que mandarlo al otro lado porque es con los números solos. El de este lado está restando. Del otro lado va a ir a sumar, pero bueno, no vamos a decir que va a ir a sumar a nadie porque él está solito. Entonces ahí poner el símbolo más está de más. Dejamos solo el 360. Bueno, ya que lo acomodamos, hacemos esta operación. A 180 le quito 135. Dice que eso da 45. Y le bajamos la n, que recordemos que está multiplicando. Del otro lado, bueno, todo le falta el circulito arriba de ángulo, pero igual no es relevante, simplemente para un formalismo. Del otro lado de la ecuación habían 360. ¿Qué estoy buscando? Que la n se quede solita, o sea, ese 45 tengo que quitarlo ahí, voy a tener que mandarlo al otro lado. Vean que aquí él está multiplicando, y a la hora que yo lo quito de ahí para dejar a la n solita, ¿qué va a ir a hacer al otro lado? ¿Qué es lo contrario de multiplicar? Dividir. Entonces ahí va al otro lado dividir. Yo no puedo poner primero el 45 y después el 360, no. Porque ahí quien estaba de primero fue el 360. Él tiene que estar de primero porque ese es su lugar. El que viene después es el 45, por eso está de segundo. Entonces ingresamos ese cálculo en la calculadora. 360 de entre 45 dice que la n vale 8. Y si la n vale 8 es porque estamos ante un octágono. Entonces vimos, nos dieron de pista una cosa para averiguar otra cosilla. Eso se hace con una ecuación, un despeje. Bien, ahora el polígono tiene perímetros como cualquier polígono. Pero en el caso de los polígonos regulares, la forma de averiguar el perímetro es tomar n y multiplicarlo por L. ¿Quién es n? Recordemos la cantidad de lados. Cantidad de lados. ¿Y quién es L? La medida de cada lado. Vean que es diferente. La n cuántos y la L cuánto mide. Entonces ahí vemos un ejemplo. El perímetro de un hexágono cuyo lado mide 15 centímetros. Aquí la L vale 15 y al decirme un hexágono me están diciendo que la N vale 6 porque tiene 6 lados. Se llama hexágono. Entonces sería 6 por 15, como vemos ahí, 90. Tenemos un refuerzo para unirlo de los ángulos con el perímetro, que ahí dice, en un polígono regular, la medida de un ángulo interno es 144. Vean que va a tener que hacer un despeje porque me están dando más bien lo que mide. Y la medida de cada lado es 23. Entonces, ¿cuánto mide el perímetro? Recordemos, para el perímetro yo necesito la fórmula n por L. De esto ya me dieron L, que es lo que mide el lado, pero yo no sé cuántos lados tiene. Solo me dicen que el lado mide 23, entonces vean que esa fórmula no se va a poder aplicar
hasta que no sepamos quién es la n. Entonces, como les digo, es un despeje. Con eso que les dieron de pista, tienen que despejarlo. ¿Qué sería? Ángulo interno. Ok, bueno, la fórmula de ángulo interno es 180 n menos 2, que es lo que acabamos de explicar ahorita. Ese es un refuerzo. Y que esto da 144. Entonces, ¿qué se hacía? Primero, la n va allá con el 144. ¿Y qué es lo que va a ir a hacer allá? A multiplicar. Entonces queda el 144 y la n multiplicándose. Que luego le aplicamos propiedad distributiva para deshacer ese paréntesis. Menos 180 por 2, 360. Y del otro lado estaba esto. Que luego acomodamos de un lado los que tienen n para que estén juntos. Aquí el 144 está positivo, aquí viene negativo porque se invierte su operación. ¿Y quién va para el otro lado? El 360, que ahí está restando, y lo contrario de restar es sumar, pero como no hay nadie ahí, entonces poner el símbolo de más está de más. Ingresamos en la calculadora cuánto es a 180, le quito 144, nos da 36 en este caso, igualado a 360, que es lo que había al otro lado. Bueno, la n, ¿verdad? No la dejamos botada. Para dejar la n solita, ¿qué hacíamos? Quitarle el número que está con él, que está multiplicando, lo mandamos al otro lado a dividir. Y ya con esto nos va a dar cuánto vale la n. En la calculadora, 360 dividido entre 36 dice que la n vale 10. Y si tiene 10 lados, es porque es un decágono. Pero bueno, ahorita no me preguntan qué polígono era. Solamente averiguamos cuánto valía la n para ya poder aplicarlo aquí en esta fórmula del perímetro. Entonces, ya que sé que la n vale 10, entonces la cambio. Y que cada lado mide 23, lo cambio. Entonces, esto da en total 230 centímetros. Ese sería el perímetro de ese polígono. Entonces, vean que si siempre les dan un dato como pista, es porque ustedes tienen que hacer un despeje, una ecuación. Y con ese despeje lo que averiguan es la n, y la n significa la cantidad de lados, o sea, para poder saber quién es ese polígono.